Bien, chicos, para empezar vamos a ver un video sobre el proceso de la escritura. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, un momento. Bien, les decía que vamos a empezar viendo un video explicativo sobre el proceso de escritura. Un momento. No puedo. Ingeniero, muy buenas noches. Buenas noches. Ya empezamos. Ahora sí. Vamos a empezar con un video corto acerca del proceso de escritura. El proceso de la escritura. ¿Alguna vez has escrito sobre algún tema en específico? La escritura es un quehacer de la mente. Quien escribe activa sus conocimientos previos, selecciona información, analiza y sintetiza para elaborar mensajes significativos e intencionados. Es un acto de comunicación que implica transmitir un mensaje con claridad. La persona que escribe pasa mucho tiempo reflexionando para tener ideas precisas que guíen su accionar en forma efectiva. Al momento de escribir, es necesario que cuentes con dos requisitos básicos: que poseas conocimiento sobre el tema y te apegues a las normas básicas de comunicación. Debes seguir estos 4 pasos centrales al escribir. 1. Planear. 2. Redactar. 3. Revisar. 4. Reescribir. El primer paso es planear. Primeramente, debes analizar de manera detallada el tema que deseas exponer. Empieza por aclarar las ideas que piensas desarrollar en el escrito y concluye con la elaboración de un esquema que organice el escrito en grandes partes o secciones. Las etapas y acciones que debes seguir a la hora de planear son las siguientes. Etapa 1. Definir el propósito para el cual escribirás. Es decir, responde la pregunta ¿para qué? Y en este se define el tema o el asunto sobre el cual se escribirá. Etapa 2. Identificar al lector. Responde a la pregunta ¿para quién? En este se analiza el sujeto que leerá el escrito para definir qué vocabulario usar, la profundidad del contenido, etc. Etapa 3. Generar las ideas a tratar y ordenarlas. Responde a la pregunta ¿qué? Y en esta se ordenan las ideas. Etapa 4. Busca información y organizarla para comenzar a redactar. Responde a la pregunta ¿cómo? En esta busca información en diferentes fuentes respecto al tema que se va a escribir. Se registra la información en fichas de trabajo. El segundo paso que debes seguir a la hora de escribir es redactar. ¿Y qué es redactar? Es desarrollar por escrito los conceptos que figuran durante la planeación, para expresar las ideas de forma ordenada. Al redactar se construyen párrafos o unidades de sentido. Es muy útil que organices la información mediante ideogramas como el mapa mental, la estrella de preguntas, el cubo, el mapa conceptual y el torbellino de ideas. Para que redactes párrafos efectivos, sigue las siguientes recomendaciones. 1. Redacta un párrafo por cada tema. 2. Dale orden al párrafo. Introducción, desarrollo y conclusión. 3. Cuida la extensión, entre 80 y 100 palabras, que al final abarcan 10 líneas. No olvides que las características del párrafo son 3: unidad, coherencia y cohesión. Analicemos cada una de ellas. Unidad.
Los párrafos deben estar relacionados entre sí con la oración principal. Ejemplo, oración principal más oraciones secundarias igual unidad del párrafo. Coherencia. Que el texto tenga sentido, que tenga ideas lógicas, un encadenamiento y adecuación entre el texto y sus circunstancias textuales. Cohesión. Se logra cuando todas las partes de un texto están conectadas entre sí gracias a diversos procedimientos lingüísticos que permiten que cada frase sea interpretada en relación con las demás. Por ello, se deben eliminar las palabras innecesarias, comunicar una sola idea en cada oración, evitar oraciones muy breves, escribir oraciones de 10 a 20 palabras y que tengan longitud similar entre ellas. Ejemplo, sujeto más verbo más complemento, evitar ambigüedades, cuidar puntuación y ortografía. El tercer paso que debes seguir es revisar y corregir, que consiste en leer, releer y volver a leer lo redactado para depurar el contenido, eliminando lo irrelevante y agregando detalles necesarios. Organizar mejor las ideas, mejorar la presentación, simplificar las oraciones, precisar los datos e informaciones, corregir la puntuación y la ortografía. 4. Reescribir. En esta etapa deberás escribir de nuevo el texto, especialmente para añadir los cambios que sean necesarios. Bien, con ese video introductorio vamos a volver a explicar el proceso de escritura. Un momento, estoy abriendo mi pizarra. Bien, un momento, por favor. Ahí está. Ingeniero, perdón la molestia. Le comento que hay dos compañeras que no van a poder ingresar porque su celular está mal, me comenta. Sí, no hay problema. Voy a subir. Ahorita están justamente llamando. Dije, no sé si me podría silenciar, me están llamando, por favor. Sí, no, seguí. Tú misma te Gracias. puedes silenciar. Bien, entonces, no hay problema. Rodri, Ya saben, buenas noches. yo envío el video y los que no están pudiendo asistir van a poder ver igual Rodri. toda la clase. Está bien, ingeniero, gracias. Sí, te escucho. ¿Me No, escuchas? Hola. no puede Sí, ahorita- aquí yo también te escucho. Ah, ya está súper entonces. Por aquí, por la zona, por la casa. Ay, la verdad es que yo no salgo, no me he fijado. Pero no sé, ¿quieres que salga? De repente debe ser porque desde hace rato ando escuchando mucho ruido, como que está... ya. Ahora sí, creo que he logrado silenciarle. Sí. La pizarra. Sí, ahora sí se ve. Sí, ¿Alguna pregunta? No, bien, un momentito, voy a ubicar. Bien, como les decía, vamos a volver a explicar el contenido del video. Esto es para hablar del proceso de escritura. Recordar es que la escritura es un proceso, ¿ya? Es un proceso que la mayoría coincide que son de 3 pasos. Algunos hablan de más pasos,
yo voy a el más extendido. Por ejemplo, en el video habla de 4 pasos. El último paso es la reescritura, ¿no? Vuelve a escribir. Bien, en palabras técnicas, cada que escribimos, ya sea un texto breve, un texto mediano o un texto largo, tiene estos 3 pasos. Lo que pasa es que muchos estamos acostumbrados a que cuando escribimos, Pero me voy a ir a fijar. cuando escribimos, pensamos que como es corto, no tenemos que planificar el texto. Y otras veces sucede que planificamos, pero solo mentalmente. ¿Ya? Lo que tiene que quedar claro es que una persona que no tiene mucha práctica con la escritura o no se considera un buen escritor, siguiendo estos 3 pasos puede lograr muy buenos textos. Y también puede suceder al revés. Un buen escritor, una persona que siempre está escribiendo, puede lograr escritos malos si no sigue estos 3 pasos. ¿Ya? Es decir, que sería bueno adoptar este hábito en la escritura. Bien, aquí está escrito en palabras técnicas. Dice preescritura, escritura y posescritura. En palabras más cotidianas y más sencillas, cuando hablamos de preescritura, estamos hablando de simplemente de planificación. Ustedes prefieren de planear. La escritura propiamente dicha es lo que conocemos como redacción. Y la posescritura no es nada más ni nada menos que la revisión. Bien, en el video hablaba de escritura, pero lo que pasa es que si nosotros después de redactar y revisar vemos que hay muchos errores, podemos ver los 3 pasos. Bien, por ejemplo, hasta el momento hemos escrito textos breves, cartas, hemos escrito cartas, y no se requiere una planificación muy grande. Lo que quiero decir es que mientras más grande sea, más tiempo tienen que dedicarle a la planificación. Mientras más breve el texto, menos tiempo. Eso quiere decir que para hacer las tareas que hasta el momento hemos hecho, necesitamos solamente unos minutos para hacer la planificación. Mientras el texto sea más largo, necesitamos un poco más de tiempo. Ahora, si yo hago una buena planificación del texto, le voy a dedicar menos tiempo a la redacción y menos tiempo a la revisión. Pero si yo no hago una buena planificación, voy a tener que dedicarle más tiempo a la redacción y voy a patinar, ¿no? Voy a estar ahí, no voy a avanzar, etc. Esto se nota más, por ejemplo, cuando ya tengan que presentar un proyecto, por ejemplo, donde tienen que redactar. Si no han hecho una buena planificación, le van a tener que dedicar más tiempo a la redacción. Y si no hacen la revisión,
van a presentar trabajos con errores, ¿no? En realidad, todos los trabajos que presentamos durante nuestra vida universitaria, si tienen errores es porque no hemos hecho algunos de estos 3 pasos, ¿no? Siempre planificación, redacción y revisión. Cualquier error, por ejemplo, del uso de la tilde, está en esta parte, porque no he revisado mi texto. Ustedes conocen las reglas del uso de la tilde, pero no las aplicamos porque no hemos vuelto a leer lo que hemos escrito. Bien. Hay varias formas de planificar, ¿ya? Pero bien, vamos ahora a ver un poquito más a profundidad esta parte de la planificación o preescritura. Bien, hay puntos, por ejemplo, que debo definir en la preescritura. El tema, en este caso yo les di los temas que tenían que escribir, no tienen que elegir el tema. Luego tienen que definir cuál es el propósito de lo que yo estoy escribiendo. Tienen que ver a quién está dirigido lo que estoy escribiendo. Tienen que ver el tipo de texto que estamos escribiendo. Y luego, si es necesario, obtener información. Por ejemplo, en las cartas que ustedes han escrito, la información ya tenían dado, pero si querían ustedes podían ampliar. Todos estos pasos se notan más cuando ya hacemos escritos más complejos. También tenemos que tomar en cuenta la organización de la información. ¿Qué partes va a tener? ¿Cuántas partes va a tener? Tengo que ver si voy a necesitar algún material de apoyo. El orden en el que va a ir el texto. La estructura oracional. Y luego ya tener un borrador, ¿no? Bien, vamos a tratar de explicar algunas partes más en detalle. Bien, recuerden que en las cartas que hicimos, por ejemplo, tenemos que tener bien claro qué queríamos hacer. En una de las tareas, por ejemplo, era pedir que no se instale una antena de telefonía, ¿no es cierto? En ese caso, el objetivo de mi carta es persuadir, es decir, convencer. Probablemente antes de dar mis argumentos para convencer de no instalar esa antena, probablemente tenga que describir el problema, ¿no? Entonces ustedes definen, primero voy a describir, voy a exponer y luego voy a argumentar. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con los tipos de texto. Tipos de texto, ¿no? Hay textos narrativos, descriptivos, explicativos, etcétera, ¿no? Hemos hablado de eso en la primera clase. Tal vez para graficarles un poquito mejor. Un momento. Creo que está bien. Otra vez. Bien. Vamos ahí. Para graficarles un poco, les voy a mostrar una clasificación
de los tipos de texto. Hay varios tipos de clasificación. Entonces, básicamente, hay textos narrativos, hay textos descriptivos, hay textos dialogados, hay textos expositivos y textos argumentativos. El problema es que muchos textos no son textos puros, es decir, ¿a qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, en las cartas que teníamos que escribir, primero yo describo, luego expongo y luego argumento. Cuando describo, simplemente estoy describiendo los hechos y aquí en la exposición amplío un poco más. Y ya en la argumentación yo voy a tratar de convencer, por ejemplo, de que no instalen esa antena o que cuiden más los parques y que cuiden más los parques y que pongan personas que puedan controlar eso y también eduquen a la gente a usar los parques, etc., ¿no? Por eso es importante saber todos esos detalles del tipo de texto. Bien, también es necesario saber antes de ponerme a escribir cuántas partes va a tener mi texto. En esta parte, cualquier texto, ya sea grande, mediano o grande, va a tener tres partes principales. Introducción, desarrollo y conclusión. No tengo que poner estos títulos en lo que yo estoy escribiendo. En las cartas que hemos escrito no tenía yo que colocar estos títulos, pero sé que hay una parte donde introduzco, en el desarrollo voy a explicar lo que quiero decir en mi carta, y en la conclusión a veces tengo que repetir y sintetizar brevemente lo que estoy pidiendo, ¿no es cierto? Entonces, todo texto tiene esas partes. Y eso tiene que quedar claro antes de redactar. Bien. Entonces, para terminar esta parte, hay varias cosas que yo defino en la preescritura. Haciendo un resumen, el propósito, la audiencia, el tipo de texto, si voy a informarme un poco más, las partes del texto. Ya hemos dicho que todo texto tiene tres partes, no necesariamente con esos títulos. A veces los títulos están implícitos. Bien. Luego viene ya el proceso de redacción. Y después del proceso de redacción, tengo que, un momento, se ha cerrado mi pizarra. Tengo que ir a la revisión, que es una parte muy importante. Incluso algunos piensan que es la más importante. Tengo que revisar el texto. Eso quiere decir que tengo que leer, y al leer voy a ordenar las ideas,
Es posible que el orden en el que yo haya colocado no sea la mejor. Elaborar la estructura, redactar la prosa, etc. Son varias cosas, ¿no? Incluso aquí no hay, por ejemplo, la revisión de si las tildes están o no bien colocadas. Bien, un detallito. Si se corta la reunión, vuelven a entrar simplemente, ¿ya? Vuelven a entrar y volvemos a conectar. Porque ya me avisó que se corta en 10 minutos. Bien, entonces, revisar implica varias cosas, ¿no? Un momento, voy a ver si... podemos mostrar otra imagen más. Bien, aquí no sé si se ve bien, pero tengo que revisar el sentido, si está bien, la situación comunicativa, las propiedades del texto, citas textuales, si hay que citar algo, el formato, y paralingüísticos y paratextos. Esto es lo que hemos visto, el uso de la tilde, el uso de las letras, etc., ¿no? En la revisión se hace eso. Como les decía al principio, la mayoría de los trabajos que presentamos durante nuestra educación universitaria tienen errores solo porque no hacemos uno de estos 3 pasos. Es decir, nos saltamos. Si hacemos en cada escrito que hacemos estos 3 pasos, normalmente nuestros textos son bastante buenos. En lo que estamos avanzando, por ejemplo, el uso de la tilde, ustedes conocen las reglas. Solo que como no hacemos la revisión, siempre hay un error ahí. Incluso hay errores de dedo, ¿no? Y no es porque no sepamos escribir, simplemente es porque no hemos hecho esa revisión. Bien, para consolidar un poco más, vamos a ver otro video corto. Un momento. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video sobre escritura. Bien, un momento. No sé por qué no puedo ver esta parte. Ah, sí, ahora sí. Bien, vamos a ver un segundo video. Académica. En este caso, vamos a hablar específicamente del proceso de la escritura. Y arrancamos con esta frase. La escritura es la pintura de la voz. Una de las cosas más difíciles a la hora de escribir es enfrentarse a la hoja en blanco. Así que este video es una ayuda para superar ese problema de la hoja en blanco. Lo primero que tenemos que hablar es de que los textos se organizan, se clasifican de acuerdo a la intención comunicativa del autor. Eso es lo que llamamos tipología textual. Es la forma de clasificar los textos según la intención comunicativa del autor. Así que tenemos textos narrativos, informativos y argumentativos. Cuando voy a escribir, una de las primeras cosas que debo hacer es preguntarme qué intención tengo con mi texto. Si lo que quiero es narrar, o quiero informar, o quiero dar mi opinión, o convencer. En segundo lugar, lo que debo definir es la estructura textual que va a tener mi texto. Allí hacemos referencia a 2 temas en particular. Por un lado, al tema del texto, sobre qué quiero hablar, y segundo, sobre las partes del texto. También van a encontrar en la descripción de este video un link que los va a llevar al tema de estructura textual y otro que los va a llevar a tipología textual para que revisen bien estos temas. Cuando estamos hablando del proceso de la escritura, o cuando estamos hablando mejor de escribir, tenemos que entender que escribir es un proceso. Entonces tiene unas etapas.
Hay una preescritura, lo primero, lo que yo hago antes de escribir. La segunda etapa es la escritura y la tercera etapa es la posescritura. En la preescritura, pues efectivamente es lo que yo hago antes de ponerme a escribir y está en mi mente. Generalmente esas son todas las ideas que tengo en mi mente y que quiero plasmar en el documento. Pero para ello es muy útil realizar un ejercicio previo de sacar las ideas. En este punto es importante definir el tipo de texto. Recuerden que puede ser o narrativo o informativo o argumentativo. Solo hay 3 opciones por ahora. Segundo, el tema del texto, sobre qué quiero hablar. En tercer lugar, las partes del texto, es decir, si mi texto va a tener inicio, nudo y desenlace, o si mi texto va a tener introducción, desarrollo, conclusión, o si mi texto va a tener introducción con tesis, desarrollo con argumentos y conclusión. Y, en cuarto lugar, la extensión del texto. En este punto también es importante definir quién va a leer el texto. Es muy importante pensar en el lector del texto. Si se lo voy a dirigir a un profesor, o si se lo voy a dirigir a una oficina, o si voy a dirigir a un jefe o un subalterno, etc. Entonces, cuando estamos escribiendo, es muy importante, antes de sentarnos frente a la hoja en blanco, comenzar a hacer ejercicios y sacar algunas ideas en un papel. Es muy útil escribir, sacar ideas en un papel antes de escribir y definir esos temas. Luego pasamos a la escritura. En esta etapa, pues es donde el autor lleva las ideas al documento como tal. Entonces, aquí es muy importante tener cuidado en conceptos como el del párrafo y el de la oración gramatical. Haremos un video respecto al tema del párrafo, pero por ahora es importante decir que cuando escribo, pues no puedo escribir sin signos de puntuación, con faltas de ortografía y sin tener en cuenta cómo están organizadas las ideas. Los párrafos son bloques de texto que me ayudan a organizar cada una de las ideas que yo quiero decir. Habiendo redactado el documento, entonces viene la etapa de la posescritura, la última etapa del proceso. En esta etapa del proceso, el escritor edita el texto. ¿Qué quiere decir editar? Revisar con atención el texto y corregirlo. Es muy importante, después de haber escrito, poder revisar el documento y evaluarlo, tanto en sus partes como en su tema, y en la construcción gramatical, la construcción de los párrafos y etcétera, el uso de la lengua, también es importante, y para poder organizar muy claramente cada una de las ideas que yo tengo en el texto. Dicen que un texto escrito se debe dejar dormir 24 horas, es decir, yo lo escribo, lo guardo y a las 24 horas después vuelvo y lo reviso y lo puedo ajustar y el texto me va a quedar mucho mejor. Para resumir entonces, lo más importante de este video es que hemos dicho que la escritura es un proceso de preescritura, de escritura y de posescritura, y es fundamental cuando me voy a poner a escribir ser consciente de ese proceso y desarrollar cada una de las acciones. Definir tipología, estructura, tema, extensión, sentarme a escribir pensando que debo organizar mis ideas en párrafos, en oraciones y en párrafos, y por último dejar descansar el texto para después poder revisar, editarlo y corregirlo. Muchísimas gracias por su atención. Tendremos más videos acerca de la escritura académica. Bien. Seguramente ya se va a cortar esta primera parte de la clase de hoy. Ya saben, volvemos a entrar. En la segunda parte vamos a tratar de hacer algo más práctico, porque al fin y al cabo lo que hemos explicado y lo que los videos explican es teoría. Lo que nosotros necesitamos es realmente cómo puedo planificar mi texto. Algunos consejos, yo les voy a dar, por ejemplo, un ejercicio sencillo que cualquiera puede realizarlo, y una vez que lo hacen, después de un par de veces, pueden hacerlo mentalmente. Aunque siempre se recomienda, para un mejor resultado, escribir esa planificación. Hasta que se corte esta primera parte de nuestra clase, me gustaría escuchar preguntas de ustedes. Preguntas, por favor. Bien, estoy escuchándolos.
sobre la explicación que hemos visto? ¿Alguna duda? ¿Alguna ampliación?